Hay cosas en la Fórmula 1 que uno aprende a tolerar: estrategias fallidas, ruedas mal ajustadas, mensajes por radio que parecen sacados de una comedia. Pero lo que pasó en Mónaco no fue una más del montón. Fue de esas situaciones que no salen en los resúmenes de carrera, pero que cambian el rumbo de todo un proyecto sin necesidad de un solo adelantamiento. Fernando Alonso llegó al Principado con la mirada baja, pero no por falta de confianza. Tampoco por resignación. Sino porque descubrió algo que no estaba en los informes, ni en los briefings, ni en los discursos motivacionales del equipo. Algo que no solo lo afectaba a él como piloto, sino que ponía en duda la estructura completa de Aston Martin. Y no fue un error de pilotaje. Ni una pieza mal instalada. Fue algo más profundo. Algo que cambió su forma de ver el presente y el futuro. Suscríbete si alguna vez pensaste que lo peor de un equipo de Fórmula 1 no es el coche lento, sino que nadie admita que está roto. Quédate, porque lo que estás por escuchar no salió en la tele, pero fue lo más importante que pasó este fin de semana. Y puede ser el comienzo de algo mucho más grande, o del principio del fin. A veces las tragedias no llegan con explosiones, sino con archivos PDF. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Fernando Alonso en los días previos al Gran Premio de Mónaco 2025. Abrió los datos de simulación del AMR25 y descubrió que su coche, el mismo en el que había depositado 2 años más de contrato y un par de esperanzas, era básicamente un ataúd de fibra de carbono en curvas lentas. No era un fallo menor. Ni siquiera uno de esos que se puede maquillar con una buena estrategia, una parada oportuna en boxes o una bandera roja oportuna. No. Era una de esas fallas que no se arreglan con esperanza ni con discurso motivacional, era estructural. Según las telemetrías revisadas por Alonso en las jornadas previas al Gran Premio de Mónaco, el AMR25 perdía un 23% de carga aerodinámica en curvas con ángulos superiores a los 90 grados, es decir, justo el tipo de curvas que Mónaco colecciona como si fuera un álbum Panini. Para ponerlo en términos simples, el coche no giraba. O giraba, sí, pero con la elegancia de un tráiler en una rotonda. Y si hay algo que Mónaco no perdona es eso. Aquí no hay escapatorias. No hay margen. Cada centímetro mal calculado es una visita directa al muro, y Alonso lo sabía. Lo que no sabía era que su coche iba a luchar contra las leyes de la física y contra su propio diseño a la vez. La pérdida de carga en esas curvas no solo afectaba el paso por vértice, sino que desencadenaba una cadena de desgracias técnicas. Para empezar, el compuesto blando C5, el más blando y el más sensible, no alcanzaba su temperatura óptima en el eje trasero, lo que generaba una pérdida de tracción digna de un rally en el Ártico. Salir de la curva era un festival de derrapes y subviraje, con el coche patinando como si las ruedas fueran de mármol recién encerado. Y claro, como la Fórmula 1 moderna está más obsesionada con la eficiencia térmica que con las emociones humanas, esto significaba que ni siquiera una vuelta perfecta de Alonso podría compensar ese déficit estructural. El coche, sencillamente, no daba. Y lo peor es que no era un problema de setup, ni de suspensión mal calibrada, ni de una pieza rota. Era una falla de nacimiento, una mala interacción entre el fondo plano y los pontones laterales que provocaba una desestabilización aerodinámica imposible de corregir sin rediseñar medio coche. En los sectores más lentos del circuito, los datos mostraban una pérdida de hasta 1.2 segundos por vuelta comparado con los coches de punta. Y eso, en un circuito como Mónaco, no es una diferencia, es una sentencia de muerte en clasificación. Ni la mejor estrategia de carrera, ni un milagro de safety car, ni la lluvia cayendo con dirección selectiva iban a poder borrar ese hueco de rendimiento. Y como si todo eso fuera poco, el problema también afectaba al comportamiento del coche en frenadas. La falta de estabilidad generaba microcorrecciones constantes del volante, lo que hacía que el desgaste de los neumáticos traseros aumentara más rápido que la paciencia de Fernando. Y eso es mucho decir. Alonso, que no suele quejarse en público salvo que le apaguen la radio, Hola, 2015, optó por el silencio. Pero un silencio que dolía. Porque no hay nada más frustrante para un piloto de su calibre que saber que su coche no solo no está a la altura, sino que además el equipo lo descubrió tarde, o fingió no verlo. Es en ese contexto donde se entiende por qué Mónaco no fue solo otro gran premio. Fue un punto de quiebre. Porque para un piloto que ha cimentado su leyenda siendo más rápido que sus rivales incluso con coches inferiores, aceptar que ni su talento podía salvar esta versión del AMR25 fue un golpe más duro que cualquier toque en la curva del casino. Y aún así, ahí estuvo. Con el casco puesto. Con los datos memorizados. Y con la certeza de que si no lo arregla él, no lo arregla nadie. La falla no era nueva. No apareció mágicamente en Mónaco como una maldición exótica del calendario. Venía asomando desde Bahrein, como una grieta silenciosa que se agranda con cada kilómetro.
En Arabia Saudita ya mostraba señales de mal comportamiento en las curvas lentas. Y en Japón, aunque la lluvia ayudó a disimular, las telemetrías comenzaban a contar una historia que los comunicados oficiales preferían ignorar. El coche tenía un defecto estructural, un error de diseño disfrazado de fase de adaptación. Pero claro, en la Fórmula 1 moderna hay una máxima sagrada: si el coche no se incendia en vivo y frente a cámaras, se puede seguir diciendo que está dentro de los parámetros esperados. Y Aston Martin abrazó esa filosofía con fervor casi religioso. Nadie dentro del equipo se atrevió a decirlo en voz alta. Ni el director técnico Andy Covell, que desde hace meses parece más ocupado gestionando el calendario de actualizaciones que liderando una estrategia real. Ni los responsables aerodinámicos, que ya bastante tienen con justificar por qué el coche genera más turbulencias que carga útil. Ni siquiera el becario que reparte café, ese que todos sospechan que sabe más de dinámica de fluidos que algunos ingenieros titulares. Todos sabían que había algo que no cerraba, pero el silencio fue la política oficial. Hasta que, como en tantas otras etapas de su carrera, Fernando Alonso se cansó de esperar. Cansado de excusas con tono corporativo, de gráficas que suben en las presentaciones y bajan en la pista, se metió solo al simulador. Y ahí, entre datos fríos y curvas de rendimiento que no mentían, entendió lo que ya intuía desde hace semanas: el coche estaba mal desde la cuna. Mal concebido. Mal planteado. Y, lo que es peor, mal comunicado. Lo que encontró fue una combinación de errores básicos y omisiones graves. Interacciones erráticas entre el fondo plano y los pontones laterales, inconsistencias aerodinámicas bajo cargas laterales altas, y un patrón de pérdida de carga que se repetía en cada trazado de baja velocidad. Es decir, una colección de errores que cualquier equipo serio debería haber detectado mucho antes de la sexta carrera del calendario. Pero nadie se lo había dicho. Ni un correo. Ni un aviso. Ni una advertencia informal en el pasillo del Hospitality. Nada. La información estaba, pero dispersa, oculta bajo capas de filtros, jerarquías y políticas internas. Era como si el equipo hubiese decidido que el piloto no necesitaba saber la verdad completa, solo una versión digerible. Y eso, para un tipo como Alonso, fue peor que la falla misma. Porque si algo ha aprendido tras 2 décadas en el paddock, es que los problemas técnicos se arreglan, pero la desconfianza no. A partir de ese momento, algo cambió. No en su forma de conducir, que sigue siendo quirúrgica incluso con un coche rebelde. Cambió su manera de mirar al equipo. Porque ya no lo vio como un grupo en busca de soluciones, sino como una estructura que prefiere tapar grietas con discursos antes que con datos. El Alonso que salió de esa sesión de simulador ya no era solo el piloto. Era también el vigilante técnico, el auditor silencioso de una escudería que, al parecer, necesitaba que alguien la obligara a mirarse al espejo. Y así, con una carpeta de telemetrías en una mano y la paciencia al límite en la otra, comenzó la cruzada que lo llevaría a tomar el control técnico y estratégico del proyecto. Porque si nadie se atrevía a decirle que el coche estaba mal, entonces él iba a decirle al equipo que ya no podía seguir así. Ahí no terminó el drama. En medio del naufragio técnico, apareció Adrian Newey, ese señor con pinta de físico jubilado que, cuando se aburre, revoluciona la Fórmula 1 con un destornillador y un cronómetro de bolsillo. Newey, que supuestamente estaba para asesorar de lejos, bajó al box, ajustó frenos, tocó deflectores, recalibró silent blocks con una navaja suiza y mejoró el coche en 3 décimas por vuelta. Todo eso en una sola sesión. Lo que el equipo no logró en 6 meses de simulaciones, lo solucionó él en lo que dura un almuerzo ejecutivo. Fue una solución, y una humillación. Porque si Newey tiene que meter mano en el coche en plena práctica libre, eso no es un triunfo técnico, es un parte médico con diagnóstico reservado. Alonso entendió que esto iba más allá de la aerodinámica. El problema era cultural. De fondo. Porque cuando el piloto más experimentado de la parrilla tiene que encontrar por sí mismo los fallos estructurales de su coche, el equipo no está compitiendo, está improvisando. Y no con gracia, precisamente. Su reacción no fue gritar ni hacer una escena, eso ya lo hizo en 2007. Esta vez fue más grave, empezó a tomar decisiones. Pidió que Newey se integrara al desarrollo con un mínimo de 10 horas semanales, que se detuviera la inversión en el AMR25, y que todos los recursos humanos y tecnológicos se volcaran al desarrollo del coche de 2026, el AMR26. Porque seguir insistiendo en un coche con defectos estructurales era como seguir regando una planta de plástico, inútil, pero decorativo. La propuesta no cayó bien a todos. Andy Covell, director técnico, no asistió a la reunión clave del 19 de mayo. Casualidad, seguro. O casualmente dejó el micrófono encendido en otra llamada más importante, como ver repeticiones del GP de 2009.
Frente a esa división, nació el Team Alonso Newey, una célula técnica autónoma dentro de Aston Martin que ahora opera sin filtros jerárquicos. ¿Qué significa eso? Que Fernando Alonso, además de piloto, ahora es también director de desarrollo no oficial, supervisor de ingeniería emocional y último optimista dentro de una estructura que huele más a burocracia que a boxes. En medio de todo esto, también está su rendimiento personal. A sus 43 años, los sensores muestran que ha perdido algunas décimas en reflejos ultra rápidos. No es dramático, pero sí real. En sectores donde se requieren reacciones por debajo de los 300 milisegundos, Fernando cede entre 1 y 2 décimas frente a Stroll, lo cual es ofensivo a nivel espiritual, pero comprensible a nivel biológico. Lo sabe. Lo acepta. Pero también sabe que su talento táctico y su lectura de carrera siguen intactos. Ya no corre como antes, pero ahora piensa como pocos. Y eso, en un coche que no responde, vale más que 1000 simulaciones de PowerPaint. Mientras tanto, la presión externa se dispara. La renovación de un patrocinador estratégico, valorada en $50 millones, depende directamente del resultado en Mónaco. No de la proyección del coche a largo plazo, ni del rendimiento medio de la temporada, ni del potencial del proyecto técnico de 2026. No. De un solo fin de semana. En un circuito donde ni los ingenieros pueden predecir con exactitud si el coche va a sobrevivir a la curva del puerto. Así es la Fórmula 1 moderna, más cerca del Nasdaq que del paddock. Mientras Fernando Alonso analiza cómo corregir la distribución de masas del AMR25, los directivos están preocupados por cómo se verá el logotipo del patrocinador en la retransmisión internacional. Si no hay presencia mediática, no hay billete. Y si no hay billete, no hay proyecto. ¿Resultado? Más gente preguntando cuántas veces se mostró el coche en cámara, y menos gente revisando si la correlación entre túnel de viento y pista es confiable. Obviamente necesitamos una buena carrera para reforzar nuestra propuesta de valor, declaró un miembro de la directiva en una entrevista con lenguaje tan genérico que parecía sacado de un generador automático de respuestas corporativas. Traducido al español real, o Alonso mete el coche en el top 5 o los del sponsor se nos bajan del barco. Las redes sociales, mientras tanto, hacen su parte. En Twitter, un supuesto analista de negocios deportivos, que hasta hace 3 semanas se dedicaba a opinar de criptomonedas, escribió: Aston Martin se juega más que puntos en Mónaco. El rendimiento de Alonso podría ser clave para cerrar una de las alianzas más importantes del año. El deporte ya no es solo velocidad, es visibilidad. En Instagram, una influencer relacionada con el mundo del motor subió una historia desde el hospitality del equipo con la frase: Hoy todos son ingenieros, pero lo que realmente importa es cómo se ve el monoplaza en pantalla. La F1 es espectáculo, chicos. Mientras tanto, Alonso, que ya lleva 20 años esquivando promesas rotas y coches mal nacidos, se encuentra en la misma posición de siempre, salvando el honor deportivo mientras otros pelean por métricas de marketing. Porque lo que está en juego no es solo su reputación, sino el equilibrio de todo el proyecto. Y él lo sabe. Por eso pidió hablar cara a cara con Lawrence Stroll, con Adrian Newey, con Andy Covell, cuando aparece, y dejó claro que la presión económica no puede condicionar las decisiones técnicas. Pero esa es justamente la batalla silenciosa que Fernando libra cada fin de semana. No contra sus rivales en pista, sino contra los intereses cruzados de una estructura que a veces parece más agencia de publicidad que escudería. Porque cuando el rendimiento de un piloto se convierte en moneda de cambio para cerrar contratos, el deporte se transforma en escaparate. Y ahí, la lógica se descompone como los neumáticos blandos tras una vuelta de más. En ese escenario, Alonso ya no corre solo para sumar puntos. Corre para proteger el alma de un proyecto que cada vez escucha más a los departamentos de finanzas que a los ingenieros de pista. Y eso, para alguien que todavía cree que la Fórmula 1 debería tratarse de coches veloces y pilotos excepcionales, y no de reportes trimestrales, es una batalla que vale más que cualquier podio. Y claro, mientras él discute carga aerodinámica, hay otros calculando cuántas veces se vio el monoplaza en la transmisión. Porque si el coche no está en el podio, al menos que esté en primer plano. La F1 corporativa, en su máxima expresión. Y mientras todo esto sucede, el ambiente en el box ya no es el de un equipo unido. Cada piloto recibe informes distintos. Cada estrategia se discute en compartimentos estancos. La política interna pesa más que el cronómetro. Y Alonso, que ya ha visto cómo se construyen y destruyen equipos desde dentro, entendió que ya no puede dejar su legado en manos ajenas. Ahora está construyendo algo. No con esperanza, sino con experiencia. No con promesas, sino con decisiones. Y mientras el AMR25 lucha por no hacer el ridículo en Mónaco, el verdadero coche de Fernando Alonso ya no está en pista. Está en proceso, en planos,
en simuladores y en la cabeza de un tipo que, a estas alturas, sabe que si quiere irse con la frente en alto, va a tener que levantar él mismo las columnas del proyecto. Lo que Fernando Alonso descubrió antes del GP de Mónaco no fue solo un defecto técnico, fue una radiografía completa del caos elegante que a veces es Aston Martin. Un equipo que promete revolución y te entrega un PowerPoint con emojis. Mientras algunos siguen buscando décimas en túneles de viento que no se parecen en nada a la realidad, Fernando se mete al simulador, detecta el problema solo, y encima propone la solución. Y aún hay quien duda por qué este tipo sigue siendo uno de los pilotos más completos, y más pacientes, de la parrilla. Porque claro, competir con un coche roto ya es complicado, pero tener que arreglarlo tú mismo antes de clasificar es de otro planeta. Esto no es Fórmula 1, es Fórmula hágalo usted mismo. Y mientras el resto mira al horizonte esperando que mágicamente aparezca rendimiento, Alonso ya está diseñando 2026 con una mano, corrigiendo la aerodinámica con la otra y tirando indirectas con cada gesto en el box. ¿Leyenda? Sí. ¿Ingeniero no oficial? También. Así que si tú también crees que la verdadera esencia de la Fórmula 1 no está solo las victorias, sino los pilotos que siguen empujando cuando el coche no quiere, el equipo no ayuda y los datos parecen una broma de mal gusto, suscríbete al canal. Porque este no es un canal para los que cambian de piloto como de serie en Netflix. Este es para los que aguantan, critican, se ilusionan, y vuelven a ilusionarse aunque el coche tenga menos carga que un celular viejo. Nos vemos en el próximo video. Y sí, ya estamos monitoreando si Newey volvió a sacar el destornillador.